Se negaron a reconocer que habían sido derrotados según las reglas de la guerra. Puede que por patriotismo o por empecinamiento, pero no se rindieron. Es probable que Aníbal se quedara atónito al ver regresar a sus emisarios con las manos vacías. Toda su estrategia se había basado en que tras una gran victoria, los romanos se detendrían. En cambio, organizaron un nuevo ejército, 25 legiones de 4.000 hombres cada una. Al mismo tiempo, Roma se dio cuenta de que había sido un error abandonar las tácticas de retraso de Quinto Fabio. Cambiaron de estrategia de nuevo y reanudaron su guerra de desgaste. Aníbal necesitaba victorias en el campo de batalla. Sin embargo, los romanos se negaron a enfrentarse con él. Decidieron inmovilizarlo. Quinto Fabio Máximo, más conocido por los romanos como el contemporizador, tomó el mando de los ejércitos romanos. Su estrategia, puesta en práctica durante un corto periodo de tiempo antes de la batalla de Cannas, se convirtió en la política oficial de Roma. Evitó cualquier enfrentamiento con Aníbal. Pero los cambios de estrategia no fueron suficientes tras la batalla de Cannas. Los romanos estaban convencidos de que habían perdido el apoyo de sus dioses. Debían reparar los daños. Roma quería hacer las paces con el universo, costara lo que costara. Querían reconciliarse con los dioses. Dos vestales fueron acusadas de lujuria y se pensó que de alguna manera este hecho estuvo relacionado con la derrota de Cannas. Una de las vestales fue enterrada viva, como ordenaba la tradición, y la otra se suicidó convenientemente. Tras la muerte de las vestales, los romanos llevan a cabo otro ritual muy poco común. Sacrifican a 4 personas enterrándolas vivas para restablecer las buenas relaciones con los dioses. Aníbal continuó arrasando el sur de Italia. Algunas ciudades fueron tomadas por la fuerza. Otras abandonaron voluntariamente Roma para aliarse con Cartago. Su mayor triunfo fue Capua, la segunda ciudad más grande de Italia. El plan de Aníbal para aislar Roma parecía funcionar. En el 212 a.C. controlaba la mayor parte del sur italiano. Sin embargo, no todos los italianos veían a los cartagineses como liberadores. Muchos los consideraban bárbaros asesinos. Los más férreos aliados se negaron a abandonar a Roma por miedo a las represalias si Aníbal era derrotado. Aníbal, tras su gran victoria en Cannas, se dio cuenta de que su estrategia no era la correcta. Aunque había zonas del sur que se rebelarían contra Roma, el núcleo del poder romano estaba en el norte y centro de Italia, y estas zonas permanecerían fieles, algo que el cartaginés no había previsto. Malinterpretó la relación de Roma con sus aliados. Esos aliados no iban a desertar. Hiciera lo que hiciera, no sería suficiente. Los aliados de Roma que apoyaban ahora a Aníbal empezaron a exigirle que los protegiera de la ira de los vengativos romanos. Por eso se vio obligado a librar una guerra defensiva. Las comunidades desertoras primero dieron su apoyo a Aníbal y después le echaron en cara la situación en la que se encontraban por apoyarle. Aníbal no salía de una crisis cuando ya estaba en otra. El año 211 a.C. fue decisivo. Los romanos sitiaron Capua. Incapaz de convencer a los romanos para enfrentarse a él, Aníbal no tenía forma de acabar con el asedio. Respondió con una increíble apuesta. Para alejar a los romanos de Capua encabezó una marcha hasta Roma. El historiador griego Polibio narró así el horror de aquel día. Cuando se informó de la llegada de su ejército, una oleada de miedo y pánico azotó la ciudad. Nunca antes había estado Aníbal tan cerca de la capital. Inmediatamente, los hombres cerraron los accesos y tomaron posiciones estratégicas fuera de la ciudad. Mientras, las mujeres hacían rondas en los templos rogando a los dioses que los protegiera, barriendo sus capillas con sus cabellos como mandaba la tradición en momentos en que extremos peligrosos amenazaban el país. La llegada de Aníbal a las puertas de Roma hizo cundir el pánico, pero llegaba con 5 años de retraso. Desde la derrota de Cannas, la República se había recuperado tanto en espíritu como en fortaleza física, dejando a Aníbal muy pocas posibilidades.
El ejército romano no podía alejarle a la fuerza de la ciudad, a pesar de carecer del equipo y de los hombres necesarios para asediar Roma. En una muestra de desdén, el Senado romano subastó las tierras en las que el ejército cartaginés estaba instalado. Aníbal se retiró al sur. Durante los siguientes años, los cartagineses libraron y ganaron escaramuzas menores contra los romanos, pero solo tomaron una ciudad portuaria, situada justo enfrente de Hispania. A efectos prácticos, Aníbal estaba aislado y sin refuerzos. Aníbal se había convertido en un problema crónico para los romanos, pero al menos fácil de manejar. Con Aníbal aislado en Italia, los romanos extendieron su batalla a Cartago, a otros teatros de operaciones por el Mediterráneo. Con Aníbal aislado en Italia, los romanos extendieron su batalla a Cartago, a otros teatros de operaciones por el Mediterráneo. Esta serie de guerras de poder en España, Sicilia, Cerdeña, sur de la Galia, Italia e Iliria son una especie de Primera Guerra Mundial. Hay guerras por todo el Mediterráneo que se extienden también a África. Asdrúbal, hermano de Aníbal, luchó contra los romanos en Hispania y su ejército fue derrotado. Con sus tierras ahora en manos enemigas organizó una pequeña tropa y cruzó con ella los Alpes. Asdrúbal llegó al norte de Italia a principios de 207 y confiaba en encontrar pronto a su hermano. Sin embargo, el ejército de Roma le esperaba. La fuerza de Asdrúbal es acorralada y derrotada rápidamente por las fuerzas romanas, que eran bastante superiores. En muy poco tiempo acaban con ellos. Pero Aníbal descubre que su hermano estuvo en Italia cuando los romanos arrojan la cabeza de Asdrúbal a su campamento del sur de Italia. A Aníbal le impactó ver cómo habían tratado a su hermano. Y puede que fuera entonces cuando se dio cuenta de que no tenía posibilidades de ganar. Ya no había más ejércitos cartagineses en Hispania que vinieran en su apoyo, ni tampoco de Cartago. Tenía que ganar esta guerra o al menos sobrevivir a ella con las tropas que tenía. Estaba claro que no lo podría lograr. En el 204 a.C., Aníbal recibió un mensaje urgente de Cartago. Su ciudad natal estaba siendo atacada por los romanos. Aníbal dejó Italia y se marchó al norte de África, para convertir en una batalla que decidiría el destino de Cartago y de todo el mundo occidental. En el 206 a.C., Roma encontró finalmente un general que podría hacer frente a su enemigo Aníbal. Publio Cornelio Escipión, el africano. Nadie mejor que Escipión entendió las complicadas tácticas de Aníbal. Escipión participó en la batalla de Ticinio para salvar a su padre y posiblemente también participara en la batalla de Trebia. Por tanto, conocía las estrategias de Aníbal. Y por supuesto estuvo en la batalla de Cannas, así que habían coincidido por lo menos en 3 de sus batallas. Escipión conocía bien las tácticas de su enemigo y puede que aprendiera algo de él. Un año después de que su padre y su tío murieran encabezando los ejércitos romanos en Hispania en el año 211 a.C., Escipión, con 25 años, fue elegido para sucederles. Inmediatamente el joven general se propuso reformar el ejército romano. Las tácticas de Roma habían sido muy sencillas. Habían consistido en atacar, parar, sustituir a las tropas iniciales y volver a atacar. Escipión cambió de método. Maniobra con mucho cuidado. Sus tácticas son las mismas que las de Aníbal y las del padre de Aníbal. Durante los siguientes 5 años, mientras Aníbal se encontraba acorralado en el sur de Italia, Escipión conquistó casi toda Hispania. Lo que hizo Escipión es librar en Hispania la guerra que Aníbal quería librar en Italia. Escipión regresó triunfal a Roma en el 206 a.C.
Fue elegido cónsul al año siguiente y le fue concedido el gobierno de Sicilia. Allí se reunió con los veteranos con los que luchó en Cannas. Los soldados que sobrevivieron a la batalla de Cannas y que consiguieron escapar eran vistos como cobardes. Y el castigo por huir era estar en activo de por vida. Fueron enviados a Sicilia hasta que terminara la guerra. Cuando Escipión llega a Sicilia, su intención es llevarlos a África para que puedan vengarse de la derrota de Aníbal en Cannas 12 años antes. A principios de verano del año 204 a.C., Escipión y un ejército de 17.000 hombres zarpan hacia el norte de África. Escipión desembarca y demuestra todo lo que ha aprendido el ejército romano desde el principio de la guerra, su eficacia y la inteligencia de generales como él. Asimismo, los romanos se habían aliado con la temida caballería númida, que una vez formó parte fundamental del ejército de Aníbal. Escipión derrotó con facilidad a las fuerzas cartaginesas en el norte de África. Los cartagineses se vieron obligados a solicitar una tregua, pero al mismo tiempo enviaron en secreto un mensajero a Aníbal para pedirle que fuera a defender su tierra natal. Rara vez un exilio ha descorazonado tanto a alguien, escribió el historiador romano Tito Livio. Se dice que al abandonar Italia, Aníbal recriminó a sus rivales políticos de Cartago. Durante muchos años han intentado obligarme a regresar negándome refuerzos y capital, pero ahora no utilizan indirectas sino palabras muy directas. Por este regreso sin amor y vergonzoso, no será Escipión quien obtenga el triunfo y el deleite, sino mis enemigos políticos, cuya única manera de arruinarme a mí y a mi patria es arruinando Cartago. Aníbal llegó a Cartago en el 203 a.C. acompañado de 15.000 soldados veteranos. Hombres a los que Tito Livio describió así: un ejército reforzado por las duras penurias y empapado de ingentes cantidades de sangre romana que obtuvo botines no solo de los soldados, sino también de los generales. Un tercio del ejército estaba formado por soldados veteranos de Italia. El resto de soldados son relativamente jóvenes y no tienen tanta experiencia, no son tan profesionales como los veteranos, y al parecer es incapaz de organizar con ellos un ejército tan fuerte como el de Italia. Un año después de su regreso, Aníbal marcha con sus hombres durante 5 días hasta llegar a la ciudad de Zama, al norte de África. Con el destino de Cartago en suspenso, Aníbal envió un mensaje a Escipión solicitando un encuentro con él. Este accedió. Tito Livio escribió al respecto: no solo eran los soldados más grandes de su época, sino los reyes o comandantes más grandes del mundo. Por un minuto, enmudecieron de admiración mutua y se observaron en silencio. Aníbal fue el primero en hablar. Si el destino ha querido que yo, agresor en la guerra de Roma, haya obtenido la victoria en tantas ocasiones, debo venir a pedirte la paz. Me alegro al menos que el destino te haya puesto a ti y no a otro para hacer esta solicitud. Aníbal recordó a Escipión el poder de la fortuna. Le recordó que hacía unos años había intentado finalizar la guerra con Roma y que había estado en una posición dominante. También le dijo que no siempre se puede confiar en la fortuna, que los términos de paz eran suficientes, que Cartago había sido derrotada y que no había necesidad de seguir luchando. Pero Escipión no aceptó la petición de Aníbal. En lo que a mí concierne, soy consciente de la debilidad humana. No ignoro el poder de la fortuna y sé bien que todo lo que hacemos está sujeto a miles de probabilidades. Quería la gloria de la victoria. Quería la victoria sobre Aníbal para poner fin a esta guerra.
Escipión afirmó que los cartagineses no tenían fe. Lo que quería decir con aquello era: Aníbal, tenemos que derrotarte totalmente porque no confiamos en ti. Incapaces de llegar a un acuerdo, los dos generales prepararon a sus hombres. Con él, decidieron inmovilizarlo. Quinto Fabio Máximo, más conocido por los romanos como el Contemporizador, tomó el mando de los ejércitos romanos. Su estrategia, puesta en práctica durante un corto periodo de tiempo antes de la batalla de Cannas, se convirtió en la política oficial de Roma. Evitó cualquier enfrentamiento con Aníbal. Pero los cambios de estrategia no fueron suficientes tras la batalla de Cannas. Los romanos estaban convencidos de que habían perdido el apoyo de sus dioses. Debían reparar los daños. Roma quería hacer las paces con el universo, costara lo que costara. Querían reconciliarse con los dioses. Dos vestales fueron acusadas de lujuria y se pensó que de alguna manera este hecho estuvo relacionado con la derrota. Se negaron a reconocer que habían sido derrotados según las reglas de la guerra. Puede que por patriotismo o por empecinamiento, pero no se rindieron. Es probable que Aníbal se quedara atónito al ver regresar a sus emisarios con las manos vacías. Toda su estrategia se había basado en que tras una gran victoria, los romanos se detendrían. La de Cannas. Una de las vestales fue enterrada viva, como ordenaba la tradición, y la otra se suicidó convenientemente. Tras la muerte de las vestales, los romanos llevan a cabo otro ritual muy poco común. Sacrifican a 4 personas enterrándolas vivas para restablecer las buenas relaciones con los dioses. En cambio, organizaron un nuevo ejército. 25 legiones de 4.000 hombres cada una. Al mismo tiempo, Roma se dio cuenta de que había sido un error abandonar las tácticas de retraso de Quinto Fabio. Cambiaron de estrategia de nuevo y reanudaron su guerra de desgaste. Aníbal necesitaba victorias en el campo de batalla. Sin embargo, los romanos se negaron a enfrentarse